Mi hijo me arrastró fuera de la mesa y dijo: «Estás en el lugar de mi suegro, sal ahora». Entonces, «Estás en el lugar de mi suegro, sal ahora». Las palabras de mi hijo retumbaron en el comedor con la fuerza de un golpe seco. Samuel, mi propio hijo, tiraba de mí para arrancarme de la silla principal. Lo hacía frente a todos los invitados que celebraban su 35 cumpleaños. Caí de rodillas junto a la silla. Un dolor agudo recorrió mi pierna. Pero la humillación fue peor, extendiéndose como un veneno silencioso. El murmullo de la fiesta se extinguió de golpe. 20 pares de ojos se clavaron en mí. Algunos tenedores quedaron suspendidos en el aire. Otros rostros se escondieron tras los platos. Tatiana, su esposa, me miraba con los ojos desorbitados, pero permaneció en silencio. Mis nietos, Celia y Pedro, me observaban desde el otro lado con una mezcla de espanto y desconcierto. No entendían por qué su padre trataba así al abuelo. Mientras tanto, Ignacio, el padre de Tatiana, se acomodó en el asiento que yo acababa de abandonar. Se sentó con una sonrisa apenas disimulada, como si hubiera ganado un trofeo. Supe que había estado esperando ese momento desde que llegué con el regalo para Samuel, un reloj de alta gama que elegí con esmero. «Perdón por la confusión, don Jorge», murmuró Samuel, aunque su voz sonaba hueca, vacía de cualquier arrepentimiento. «Le prometí a mi suegro el lugar de honor esta noche. Usted puede sentarse en cualquier otra silla, como si fuera un extraño en la casa que yo mismo ayudé a comprar. Era la celebración del hijo al que le pagué la universidad sin dudarlo un segundo. El mismo al que le di un préstamo para el enganche de esa misma casa. La casa donde ahora me trataban como a un estorbo. Me incorporé con lentitud, sintiendo el peso de todas las miradas sobre mi espalda. Un dolor sordo me palpitaba en la rodilla, pero no era nada comparado con la opresión en mi pecho. Había llegado esa noche con el corazón lleno de alegría, deseando celebrar a mi hijo. En cambio, me sentía como un intruso expulsado de su propio hogar. «Está bien», logré articular, aferrándome a la compostura que me dieron los años. «No te preocupes». Mientras caminaba hacia un asiento vacío al final de la mesa, una idea fría y clara comenzó a tomar forma en mi mente. Samuel había cometido un error garrafal al humillarme de esa manera. Había olvidado algo muy importante sobre el hombre que lo crió. ¿Acaso ya no recordaba quién era su padre? La cena continuó entre conversaciones forzadas y risas sin alegría. Ignacio se adueñó de la conversación con sus historias de negocios inmobiliarios. Samuel asentía a cada palabra, como un discípulo devoto. Sentía cada una de sus risas como un pequeño corte en la piel. «Si quieres prestigio, debes pagar por él», declamaba Ignacio, con una voz pomposa que empezaba a revolverme el estómago. «Exactamente, suegro», respondió Samuel con una admiración que jamás me dedicó a mí. «Usted sí entiende el mercado, no como esos comerciantes pequeños que solo ven los números. Comerciantes pequeños». Esas palabras me golpearon con la precisión de una daga envenenada. Yo había comenzado mi negocio vendiendo herramientas de puerta en puerta, con $500 en el bolsillo. A partir de esa humilde suma, construí una empresa que facturaba millones. La misma empresa que pagó la educación de Samuel, que le aseguró un techo y llenó su plato durante 25 años. Mi nieta Celia me lanzaba miradas furtivas, su rostro infantil lleno de una confusión que me partía el alma. La velada giraba en torno a los supuestos logros de Ignacio. Samuel había decorado el comedor con un lujo que yo sabía que no podía permitirse. La ironía era casi asfixiante, pues yo mismo le había prestado dinero para emergencias en repetidas ocasiones. Samuel me contó sus planes de expansión, comentó Ignacio, mientras cortaba un trozo de carne. Tiene madera de gran empresario. Gracias, suegro, respondió Samuel, sonriendo como si cerrara un trato millonario. Sus consejos han sido oro para mí. Nadie mencionó mis 40 años de experiencia construyendo un negocio desde la nada.
Nadie recordó los consejos que le di a Samuel a lo largo de toda su carrera. Era como si mi propia historia hubiera sido borrada de un plumazo. La única sabiduría que importaba esa noche era la de Ignacio. Cuando llegó la hora del brindis, Samuel se puso de pie. Levantó la copa de champán francés que yo mismo había traído como un regalo adicional. Agradeció a su esposa, a sus hijos, a sus amigos e incluso a sus vecinos. Y quiero brindar especialmente por mi suegro, continuó, alzando la copa hacia Ignacio. Nos honra con su sabiduría en la cabecera de nuestra mesa. Ni una palabra, ni una sola mención para el hombre que le dio la vida y se sacrificó por él. Fingí tomar un sorbo de champán desde mi rincón, el sabor a traición quemándome la garganta. Mis nietos me miraban, sus ojos inocentes preguntándose por qué el abuelo estaba tan lejos, tan solo. Permanecí en silencio el resto de la noche, observando cada gesto, cada palabra. Fui un tonto al creer que mi amor incondicional sería siempre correspondido. Había criado a un hombre que solo veía en mí una billetera hasta que apareció una mejor. Mi lugar en su vida había sido reemplazado con una facilidad aterradora. Pero esa noche, mientras ellos reían, algo dentro de mí se endureció. Mientras todos dormían en sus cómodas camas, yo estaría despierto, realizando llamadas que cambiarían su mundo. Porque Samuel no solo había olvidado quién era su padre, había olvidado que yo no era un simple comerciante pequeño, y por la mañana iba a recordárselo de la forma más dolorosa posible. Cuando finalmente llegó el momento de irme, Samuel ni siquiera se molestó en acompañarme hasta la puerta. Fue Tatiana quien me alcanzó el abrigo con una sonrisa tensa. Su mirada huía de la mía, incapaz de sostenerse. «Gracias por venir, don Jorge», murmuró, mientras ponía las llaves de mi auto en mi mano. Sus dedos estaban fríos. «El reloj es precioso, de verdad». Samuel quedó encantado. Pura mentira. Mi hijo apenas levantó la vista del plato al abrir el regalo. Estaba más interesado en una anécdota de su amigo Ignacio. El reloj suizo, que me costó una fortuna, fue ignorado por completo. Caminé hacia mi Mercedes plateado, sintiendo un dolor agudo en cada paso. No era solo la rodilla golpeada, era algo más profundo. Un peso aplastante se instaló en mi pecho, dificultando mi respiración. El viaje a casa fue un largo silencio de 40 minutos. Solo el suave ronroneo del motor rompía la quietud de la carretera. En esa oscuridad, las piezas del rompecabezas encajaban en mi mente. Aquello no había sido un simple desaire. Era una declaración de guerra. Mi casa me recibió con su habitual frialdad impenetrable. Desde que María murió hace 5 años, sus paredes guardan más silencios que recuerdos. Pero esta noche la quietud era distinta. Se sentía densa, expectante, como el aire inmóvil justo antes de que se desate la tormenta. Me serví 3 dedos de whisky, uno que reservaba para ocasiones especiales. Me senté en mi estudio, rodeado por las fotografías que narran mi vida. Allí estaba María, sonriendo en nuestra boda. También Samuel, con la toga de graduación que yo mismo pagué. Mis nietos jugaron en el jardín la última Navidad. Eran los recuerdos de la familia que creí tener. Pero en otras paredes colgaban imágenes que Samuel nunca se molestó en mirar. Eran fotos mías cerrando tratos con empresarios poderosos y políticos influyentes. Eran retratos de un hombre que mi hijo no conocía. Esas imágenes contaban la verdadera historia de quién era Jorge Rivas. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué la libreta de cuero negro. Durante décadas, había sido mi arma más valiosa en los negocios. Sus páginas guardaban nombres, teléfonos y correos electrónicos importantes. Contenían promesas, deudas y alianzas con gente que respetaba mi palabra. Cuando Jorge Rivas llamaba, todos sabían que era por algo serio. Samuel había cometido el peor error de su vida. Me subestimó. Él solo veía al padre envejecido, al abuelo generoso que siempre cedía. Veía al hombre que firmaba cheques sin hacer demasiadas preguntas.
pero jamás se detuvo a mirar al empresario que levantó un imperio desde cero. Ignoraba por completo al hombre con cuentas en 3 bancos distintos. No tenía idea de las inversiones que poseía. Mi hijo creía que yo era un simple ferretero. No sabía que esa ferretería se había transformado en una distribuidora gigante, una que abastecía a las constructoras más grandes de la región. Desconocía mis participaciones en 4 empresas diferentes y, sobre todo, no sabía que mi patrimonio superaba los $3 millones. Y lo más importante, ignoraba que yo era su único respaldo financiero. Llevaba 3 años garantizando personalmente cada uno de sus préstamos bancarios. Tomé un sorbo de whisky, dejando que el ardor me quemara la garganta. Recordé cada vez que Samuel vino a pedirme dinero. Siempre llegaba con su sonrisa encantadora y una excusa perfectamente construida. Papá, necesito 15.000 para la cocina. Papá, el auto falló, necesito 20.000 de enganche. Papá, surgió una inversión única, dame 30.000. Y cada una de esas veces, yo había dicho que sí. Pero no era porque me sobrara dinero en efectivo. Utilicé mi reputación, mis propiedades y mi nombre como garantía para él. Le hice creer que esos fondos salían directamente de mis ahorros personales. El Banco Central tenía mi firma en documentos que sumaban $200.000. Mi casa, mi empresa y mi auto estaban comprometidos por sus deudas. Había arriesgado todo mi patrimonio por mantener su estilo de vida. Y esta era la miserable recompensa. Miré el reloj, y son las 12:15 de la madrugada. El momento perfecto. Los bancos abrían en pocas horas, y necesitaba que todo se moviera rápido. Marqué el primer número de mi libreta. Era Roberto Mendoza, director de créditos del Banco Nacional. Jorge, amigo mío. La voz de Roberto sonaba adormilada, pero sincera. Qué gusto escucharte. ¿Cómo has estado? Roberto, disculpa la hora. Tengo una situación urgente que debemos resolver. Hubo un silencio del otro lado. Te llamo por los avales que firmé para mi hijo Samuel. Quiero retirar todas mis garantías mañana a primera hora. La pausa al otro lado de la línea se hizo más pesada. Roberto sabía que mis palabras tenían un peso inmenso. Si yo retiraba mis garantías, era por una razón muy grave. Jorge, eso va a complicar las cosas, dijo con cautela. Tu hijo tiene comprometidos casi $120.000 en créditos. Si retiras las garantías, el banco activará el cobro inmediato de la deuda total. Eso es exactamente lo que quiero, Roberto, respondí con frialdad. Mañana estaré en tu oficina con los documentos. Ordena que congelen sus cuentas y que inicien el proceso de cobro. ¿Estás completamente seguro? Es tu hijo, Jorge. Esto lo va a destruir financieramente. Tomé otro sorbo de whisky antes de dar mi respuesta final. Roberto, mi hijo me acaba de dejar muy claro que ya no soy su familia. Es hora de que aprenda una lección sobre la vida real. Tras colgar, marqué el segundo número de mi lista. Patricia Vega, mi contadora, la única que conocía cada centavo de mi fortuna. Don Jorge, qué sorpresa. ¿Está todo bien a estas horas? Patricia, necesito que mañana temprano ejecutes varias transferencias. Mueve todo el dinero de las cuentas conjuntas que tengo con Samuel. También retira mi nombre de cualquier sociedad o proyecto donde yo figure. Patricia había visto cómo financié la vida de mi hijo durante años. Sabía de mi esperanza de que algún día él lograra valerse por sí mismo. ¿Puedo preguntar qué ocurrió, don Jorge? Suena muy drástico. Mi hijo me humilló de la peor forma posible frente a su familia. Es momento de que aprenda a valorar lo que siempre tuvo por sentado. La tercera y última llamada fue para Matías Herrera. Mi abogado desde hacía 20 años, el hombre que conocía cada cláusula de mis contratos. Matías, lamento despertarte. Necesito que prepares unos documentos urgentes. Le expliqué toda la situación con detalle absoluto. Relaté la humillación en la cena y mi decisión de cortar todo lazo financiero. Matías escuchó en silencio,
interrumpiendo solo con preguntas técnicas sobre los contratos. Jorge, entiendo tu rabia, pero las consecuencias serán devastadoras. Samuel podría perderlo todo: la casa, el coche, su negocio. Eso es precisamente lo que busco, Matías, afirmó, con la voz firme. Quiero que entienda que las acciones tienen consecuencias. Quiero que aprenda que el respeto no es negociable. Y él acaba de romper el pacto. Cuando terminé las 3 llamadas, eran las 2:30 de la madrugada. Me serví otro whisky y me acerqué a la ventana del estudio. Observé las luces lejanas de la ciudad donde mi hijo dormía. Él ignoraba por completo que su universo se desmoronaba al amanecer. Por primera vez en 5 horas, mis labios se curvaron en una mueca parecida a una sonrisa. No pegué un ojo en toda la noche. Permanecí en mi estudio hasta el alba, repasando cada documento y cada firma que estampé para sostener la cómoda vida de Samuel. La ironía era un sabor amargo en mi boca. Mientras él descansaba, yo derribaba uno por uno los cimientos de su castillo. A las 6 de la mañana, Patricia me devolvió la llamada. Su voz delataba la tensión que le habían provocado mis severas instrucciones. Don Jorge, he revisado todo. La situación es más compleja de lo que parecía. Su tono se volvió más grave. El auto está financiado con su aval. La hipoteca de la casa también se respalda en sus propiedades y figura como garante en 3 tarjetas de crédito empresariales. ¿Cuál es la cifra total, Patricia?, pregunté con una calma que no sentía. La suma asciende a $280.000. Don Jorge, si retiramos los avales, el banco exigirá el pago inmediato de la totalidad. La cifra resonó en mi cabeza. $280.000. Sentí un nudo helado formándose en el estómago al pensar en ello. Había arriesgado una fortuna para que mi hijo pudiera vivir como un pequeño rey. Todo para que pudiera tener esa casa en un barrio exclusivo y conducir ese auto de lujo. Una vida que sus propios méritos jamás le habrían permitido alcanzar. Mi voz salió firme, sin un ápice de duda. Procede con todo, Patricia. Notifica a cada banco a las 9 en punto de la mañana. A las 7, Matías, mi abogado, llamó con más detalles. Jorge, revisé los contratos de la empresa de Samuel. Hay algo más que debes saber. Usted es accionista minoritario desde hace 2 años, ¿lo recordaba? ¿Cómo olvidarlo? Samuel me había rogado, con el rostro descompuesto por el pánico. La compañía donde trabajaba estaba al borde de la quiebra y su puesto de gerente pendía de un hilo. Necesitaba $50.000 para ayudar a salvarla. Es mi futuro, papá, me había suplicado con los ojos llenos de lágrimas. Sin este trabajo no podré mantener a mi familia. Como siempre, yo había cedido. Sí, Matías, poseo el 12% de las acciones de Constructora del Valle. Bueno, esa participación le otorga derecho a voto en decisiones clave. Eso incluye la contratación y el despido del personal. Una idea helada comenzó a tomar forma en mi mente. Las comisuras de mis labios se tensaron. Matías, ¿me estás diciendo que tengo poder sobre su puesto? Precisamente, como accionista, puede solicitar una junta extraordinaria para revisar la estructura del personal. Considerando los problemas financieros, una reducción sería completamente justificable. Las piezas de mi plan encajaban con una precisión escalofriante. No solo iba a cortar sus finanzas, sino también la fuente de su falsa seguridad. A las 8 en punto me duché y me vestí con mi mejor traje, el de las batallas importantes. Desayuné con una calma sepulcral, leyendo el periódico como un día cualquiera, disfrutando la quietud que precede al huracán. Mi primera parada fue el Banco Nacional. Roberto me esperaba en su oficina. Los documentos estaban extendidos sobre su escritorio como instrumentos quirúrgicos. Jorge, piénsalo bien. Aún puedes detener esto. Una vez que firmes, Samuel recibirá notificaciones de cobro inmediato en todas sus cuentas. Roberto, ¿tú tienes hijos? Él asintió. Sí, 2.
¿Alguna vez te han humillado delante de extraños? ¿Te han tratado como un simple obstáculo después de todo lo que has hecho por ellos? Roberto negó con la cabeza. Su mirada lo decía todo. Entonces ya sabes por qué estoy aquí, afirmó. Firmé esos avales porque confiaba en su responsabilidad. Anoche me demostró que mi confianza estaba completamente fuera de lugar. Mi firma fue un trazo rápido y definitivo sobre cada papel. Retiro de avales y cancelación de garantías. Cada rúbrica era un clavo en el ataúd de la vida financiera de mi hijo. Las notificaciones llegarán a su casa antes del mediodía, aseguró Roberto mientras guardaba los papeles. Perfecto. Mi segunda parada fue la oficina de Patricia. Ella ya había ejecutado las transferencias, asegurando mis fondos en cuentas individuales. Don Jorge, encontré algo más. Samuel ha estado usando la línea de crédito empresarial para gastos privados. Hay compras en restaurantes de lujo, joyerías y hasta un spa. Técnicamente, es malversación de fondos. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Unos $15,000 en los últimos 6 meses, en gastos sin relación alguna con el negocio. $15,000. La sangre me hirvió en las venas. Probablemente había pagado la cena de anoche con mi dinero. La misma cena donde me había humillado frente a todos. Patricia, envía un reporte detallado al departamento de fraudes del banco. Si malversó los fondos, que asuma las consecuencias legales. La tercera parada me llevó a la oficina de Matías. Allí firmé la solicitud para la junta extraordinaria en la constructora. Mi 12% de acciones me daba el poder de exigir una revisión de la nómina. La junta quedó programada para el viernes. Jorge, el informe está listo. Justifica la reestructuración por bajo rendimiento, explicó Matías. Samuel está en la lista de despidos recomendados. ¿La justificación es sólida? Irrefutable. Sus números de ventas llevan 8 meses por debajo del promedio. Cualquier junta directiva aprobaría su despido para optimizar recursos. Era verdad. Samuel se había relajado, confiado en que mi inversión protegía su puesto. No se imaginaba que esa misma inversión sería el arma de su despido. Salí de la oficina de Matías a las 11:30. En solo 30 minutos, los bancos empezarían a llamar. Su mundo de privilegios estaba a punto de estallar en 1000 pedazos. Conduje a casa sintiendo un peso enorme liberarse de mis hombros. No era venganza, me repetía a mí mismo. Era justicia. Era el precio justo que debía pagar por su arrogancia y su deslealtad. Mientras conducía, el recuerdo de María, mi difunta esposa, me asaltó de repente. Ella siempre me advirtió que mi apoyo incondicional lo estaba malcriando. Algún día dará por sentado todo tu amor, me dijo poco antes de morir. Como siempre, ella tuvo razón. Al llegar a casa, me preparé un almuerzo sin ninguna prisa. Puse algo de música clásica y me serví una copa de vino tinto. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí dueño de mi propia vida. El teléfono sonó a las 12:15 en punto. Era un número desconocido, pero yo sabía perfectamente quién llamaba. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. Papá. La voz de Samuel, quebrada y teñida de pánico, llegó desde el otro lado. El primer dominó acababa de caer. La partida apenas comenzaba. Papá, necesito hablar contigo urgentemente. Algo terrible está pasando. Hola, Samuel. ¿Cómo estuvo tu mañana? Papá, no lo entiendo. El banco me está llamando sin parar. Aseguran que retiraste los avales de mis préstamos. Tiene que ser un terrible malentendido. No es un error, Samuel. ¿Qué quieres decir con eso? Papá, me exigen pagar todo antes del viernes. Si no lo hago, me embargan la casa. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Entiendo perfectamente lo que significa. La verdadera pregunta es si tú entiendes la humillación de anoche. Al otro lado de la línea, solo hubo un largo silencio. Podía sentir el aire entrando con fuerza en sus pulmones. Su pánico se colaba en cada respiración entrecortada.
Papá, escúchame. Podemos hablarlo. Si te molestó lo de anoche, lo arreglamos. Pero esto no puede estar pasando por una simple discusión. No fue una discusión, Samuel. Fue una lección sobre quién eres en realidad. Y con esas palabras, colgué el teléfono. El teléfono no dejó de sonar en toda la tarde. Samuel llamaba una y otra vez, cada 20 minutos. Su voz pasaba de las súplicas a los insultos furiosos. Yo dejaba que la máquina contestadora grabara sus mensajes mientras me sentaba en mi sillón de cuero a leer, como si fuera un día cualquiera. Jorge, por favor, contesta el teléfono. Soy tu hijo, tenemos que hablar de esto. Podemos solucionarlo, no tiene que llegar tan lejos. Su voz se rompía en cada palabra que dejaba grabada. Luego, el tono cambiaba por completo. Papá, esto es una locura absoluta. No puedes destrozarme la vida por una estupidez. Era solo una cena, por el amor de Dios. Solo una maldita cena. Esas últimas palabras confirmaron mis sospechas. Samuel seguía sin comprender la gravedad de sus actos. Para él, humillar a su padre era un simple detalle. Un error sin consecuencias reales. A las 4 de la tarde, mi asistente Patricia me llamó. Don Jorge, los bancos ya procesaron cada solicitud. Samuel tiene hasta el viernes para cubrir $120,000, 80,000 más con el banco de crédito y 75,000 de la cooperativa del auto. ¿Y si no puede pagar? Embargo inmediato de todos sus bienes, don Jorge. La casa, el auto, incluso sus cuentas personales. Quedaría en la bancarrota más absoluta. $275,000 en solo 3 días. Una suma imposible para alguien con su sueldo. Sus únicos bienes reales habían sido comprados con dinero prestado. A las 6 llegó la primera visita inesperada. Escuché un auto detenerse bruscamente frente a la casa. Luego, unos pasos apresurados subieron por el sendero. Al abrir la puerta, encontré a Tatiana. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Sostenía a la pequeña Celia en sus brazos, mientras Pedro se escondía detrás de sus piernas. Don Jorge, por favor, tenemos que hablar. Su voz temblaba, pero había una extraña firmeza en ella. Tatiana, ¿qué puedo hacer por ti? Usted sabe perfectamente lo que puede hacer. Samuel me lo contó todo, lo de los bancos. Los niños están asustados, no entienden nada. No saben por qué su papá grita por teléfono, ni por qué vienen hombres a preguntar por la casa. Observé a mis nietos detenidamente. Celia, con sus 8 años, me miraba confundida. Pedro, ya más grande, me veía con miedo y súplica. ¿Puedo pasar, don Jorge? Los niños necesitan entender qué está pasando. Los hice pasar y preparé chocolate caliente para ellos. Se sentaron en el sofá grande, como 2 pájaros asustados. Tatiana se quedó de pie, retorciendo las manos. Don Jorge, yo no estuve de acuerdo con Samuel. Le juro que intenté decírselo antes de la cena. Le dije que usted debía ocupar el lugar principal, porque es su padre, porque es el abuelo. ¿Y qué te respondió él? Me dijo que debía entender las nuevas dinámicas, que su padre era ahora el invitado especial. Yo sabía que estaba mal, pero no quise armar una escena. Tatiana siempre había sido una buena mujer conmigo. Me había tratado con respeto y cariño durante 10 años. Su único error fue casarse con un hombre ingrato. Tatiana, lo de anoche fue más que un simple asiento. Fue una muestra de desprecio absoluto. Una falta total de respeto por quien les dio todo. Lo sé, don Jorge, y estoy muy avergonzada. Pero los niños, ellos no tienen la culpa de nada. Si Samuel pierde la casa, ¿qué será de ellos? Esa era la pregunta que me taladraba el pecho. Mis nietos no tenían ninguna culpa. Ellos me querían de una forma pura y sincera. Para ellos, yo era solo su abuelo Jorge, el que les contaba cuentos antes de dormir. Abuelo, murmuró Celia con su vocecita. ¿Papá hizo algo muy malo? Me senté a su lado y tomé sus pequeñas manos. A veces los adultos lastimamos sin querer, mi niña. Hacemos cosas sin medir cuánto duelen.
como cuando yo le pegué a Pedro sin querer. Y tú me dijiste que debía pedirle perdón. Algo muy parecido, pequeña. ¿Y papá no quiere pedirte perdón? La inocencia de su pregunta me partió el alma. Celia entendió en segundos lo que Samuel no vio en horas. Una lección de humildad. Pedro me miraba con esos ojos grandes heredados de su madre. Abuelo, ¿nos vamos a tener que mudar de casa? No lo sé, Pedro. Eso ya depende de tu papá. Tatiana se acercó y se arrodilló frente a mí. Don Jorge, yo voy a hablar con él. Voy a obligarlo a que venga y se disculpe como debe. Voy a hacer que entienda su error. Tatiana, no se trata solo de una disculpa. Se trata de valores, de respeto, de entender que las acciones tienen consecuencias. Entonces dígame qué debo hacer. Dígame cómo podemos arreglarlo. Antes de que pudiera responder, escuchamos otro auto frenar con violencia. Esta vez, los pasos que subían eran pesados, furiosos. Samuel no tocó el timbre. Golpeó la puerta con los puños. «Papá, abre esta puerta ahora mismo. Tenemos que hablar ya». Tatiana se puso pálida al instante. «Por favor, don Jorge, no discutan frente a ellos». Abrí la puerta y lo vi. Tenía el cabello revuelto y la camisa arrugada. Una expresión de furia y pánico que nunca había visto. Y detrás de él estaba Ignacio. El mismo hombre que ocupó mi lugar en la mesa. «Papá, esto es una locura. No puedes arruinarme la vida por un malentendido». «Samuel, baja la voz ahora mismo. Tus hijos están en la sala. Mis hijos se van a quedar sin casa por tu culpa. ¿Eso es lo que quieres? ¿Dejarlos en la calle?» Ignacio se adelantó con una sonrisa condescendiente. «Don Jorge, creo que podemos resolver esto civilizadamente. Lo de anoche fue un simple protocolo familiar, nada más. En mi casa siempre honramos al invitado de mayor rango». ¿Rango? La palabra se me escapó como un gruñido. ¿Se atreve a hablar de rangos entre un padre y un hijo? Bueno, en el mundo de los negocios hay jerarquías. Usted no entiende absolutamente nada. Esto no tiene que ver con negocios. Esto se trata de familia y de respeto. Samuel se interpuso, la frustración desbordándose. «Papá, mi suegro solo intenta ayudar. Él tiene contactos, puede conseguirnos el dinero». «¿Ah, sí? ¿El mismo hombre por el que me humillaste anoche? ¿Él es quien va a venir a salvarte ahora?» «Yo no te humillé, solo te pedí cambiar de lugar en una mesa. Era mi cumpleaños, yo decidía el protocolo». La falta total de comprensión en su voz me confirmó que había tomado la decisión correcta. Para él, todo se reducía a un asunto insignificante, un simple cambio de asientos en una cena familiar. «Samuel, tú no me solicitaste nada. Me arrastraste frente a todos para darle mi silla. No es extraño, es el padre de mi esposa. Y yo soy tu padre, el hombre que te crió y te dio una educación. Pagué cada centavo de tu formación. Avalé tus préstamos para que pudieras vivir como vives». Su respuesta solo reafirmó mi decepción. «Papá, el dinero se puede reponer. Puedo devolverte todo. Solo necesito algo de tiempo». «El tiempo se acabó, Samuel. Tuviste 35 años para aprender a respetar a tu familia. Anoche me demostraste que fallaste por completo». Ignacio intentó mediar una vez más. «Don Jorge, con todo respeto, creo que está llevando esto demasiado lejos. Los jóvenes cometen errores. La familia debe perdonar». «Usted no tiene lugar en esta conversación, Ignacio. Usted fue parte del problema, no de la solución. Disfruté el espectáculo anoche desde mi silla». «Don Jorge, yo no estaba al tanto de...». Sabía perfectamente lo que sucedía. Vi la sonrisa de satisfacción en su rostro cuando Samuel me empujó. «Basta ya», explotó Samuel. «Esto es ridículo. No voy a dejar que destruyas mi vida por tu orgullo herido». En ese instante, Celia se echó a llorar. El grito de su padre había asustado a la pequeña. Pedro la abrazó con fuerza, buscando consolarla. Tatiana corrió hacia ellos, lanzándome una mirada que me atravesó el alma.
Ya es suficiente, Samuel. Los niños no tienen por qué presenciar esto. Pero él ya no escuchaba a nadie. Pues más les vale que vean lo que pasa. Van a ver a su familia rota por la terquedad de este hombre. Esa fue la última estocada. Usar a mis propios nietos como un arma en su contra. Un frío glacial recorrió mi espalda mientras su amenaza flotaba en el aire. Váyanse, dije con una calma que no sentía. Váyanse de mi casa. Papá, no podemos irnos así. Debe haber una solución. La solución era simple, Samuel. Requería una disculpa sincera y el reconocimiento de tu falta. Exigía una mínima muestra de arrepentimiento. Me estoy disculpando ahora mismo. No, Samuel, no te estás disculpando. Estás negociando para evitar las consecuencias. Mi mirada se posó en Tatiana, que sostenía a Celia en brazos. Pedro se aferraba a su pierna, con los ojos llenos de miedo. Tatiana, tú y los niños siempre tendrán un lugar aquí. Me giré para mirar a mi hijo. Pero él, dije señalándole, necesita aprender una lección fundamental, y les cerré la puerta en la cara. Esa noche no pegué un ojo. Me quedé en mi estudio, envuelto en el denso silencio que sucede a las tormentas. Afuera, la ciudad descansaba en paz, pero mi mente era un torbellino. Las palabras de Samuel resonaban una y otra vez. Orgullo herido. Él lo reducía todo a eso, incapaz de ver la verdad profunda de sus actos. ¿Era realmente tan ciego? A las 5 de la mañana lo decidí. La lección de Samuel no sería solo financiera, debía ser total, inolvidable. Tomé mi teléfono y marqué el número de Renato Silva, el presidente de Constructora del Valle. Lo conocía desde hacía más de una década, un hombre recto que valoraba la lealtad. Jorge, qué sorpresa. ¿Todo bien a estas horas? Renato, necesito hablar contigo sobre un tema delicado. Se trata de mi hijo Samuel y su puesto en la empresa. Le conté toda la historia, sin omitir detalles. Renato escuchó con paciencia, interrumpiendo solo con preguntas clave. Jorge, tu hijo es un empleado promedio. Si me pides que lo despida, necesito una causa justificada para el Departamento de Recursos Humanos. No te pido que lo despidas, Renato. Te informo que, como accionista del 12%, solicitará una auditoría completa de eficiencia del personal. Si los números demuestran que Samuel es prescindible, que así sea. Entendido, Jorge. Revisaré su expediente personalmente. Si existe justificación, seguiremos el protocolo. La segunda llamada fue para mi contador personal. Necesitaba ejecutar un movimiento que requería máxima discreción. Don Jorge, ¿en qué puedo servirle? Carlos, quiero que transfieras $50,000 a una nueva cuenta. Será para Tatiana y mis nietos, bajo una condición específica. El dinero solo podrá usarse si Samuel ya no vive bajo el mismo techo. ¿Se refiere a un fondo de emergencia para su nuera? Exactamente. Si mi hijo pierde su casa y Tatiana decide irse, quiero que tengan un respaldo. Mis nietos no pagarán por los errores de su padre. Carlos entendió las implicaciones sin necesidad de más explicaciones. Esto podría interpretarse como un incentivo para el divorcio, don Jorge. Es protección, Carlos, no un incentivo. La tercera llamada fue la más crucial de todas. Marqué el número de Dayana Morales, una abogada de familia de gran prestigio. Don Jorge, qué gusto escucharlo. ¿En qué puedo ayudarle? Dayana, necesito hacer cambios urgentes en mi testamento, cambios que probablemente te van a sorprender. Dígame, ¿qué tipo de cambios? Quiero eliminar a Samuel como heredero principal. Su porcentaje irá a un fideicomiso para sus hijos. Solo podrán acceder a él cuando cumplan 25 años. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Dayana conocía a mi familia desde hacía mucho tiempo. Don Jorge, ¿está completamente seguro? Es una decisión extremadamente drástica. ¿Ha pensado en todas las consecuencias? Dayana,
Mi hijo me ha demostrado que no valora nada de lo que tiene. Si no puede respetar a su padre en vida, no merece beneficiarse de mi muerte. ¿Y qué hay de sus empresas y propiedades? La empresa se venderá cuando yo no esté. Los fondos se dividirán en 3 partes iguales. 1/3 para caridad, 1/3 para el fideicomiso de mis nietos, y el tercio restante para Tatiana, pero solo si para entonces está divorciada de Samuel. ¿Y si sigue casada con él? Entonces su parte también irá a caridad. No voy a premiar a una familia que no sabe valorar lo que tiene. Tras colgar, me vestí con mi mejor traje y salí a desayunar. Necesitaba el murmullo de la gente normal para asimilar lo que acababa de poner en marcha. Mientras leía el periódico con un café en la mano, no pude evitar pensar en María. ¿Qué habría hecho ella? ¿Habría encontrado una forma más suave de enseñarle esta lección a Samuel? Entonces, recordé sus palabras poco antes de morir. Jorge, a Samuel todo le ha resultado demasiado fácil. Algún día la vida le dará un golpe de realidad, y será muy duro para él. Ese día había llegado. A las 10 de la mañana, mientras terminaba mi segundo café, sonó mi teléfono. Era Renato, mi abogado, con una voz seria y profesional. Jorge, he revisado el expediente de Samuel como pediste. Tus sospechas eran ciertas, sus números son mediocres. Además, encontré varias irregularidades en sus reportes de gastos. Nada criminal, es verdad, pero sí profundamente deshonesto. Mi pulso se mantuvo firme. Una calma gélida me recorría por dentro. ¿Qué tipo de irregularidades? Ha inflado costos, ha reportado cenas familiares como si fueran de negocios. Como te digo, no es material para una demanda, pero sí para una desvinculación justificada. Sentí una punzada de confirmación, no de sorpresa. ¿Cuándo puedes ejecutarlo? El viernes lo llamaré a mi oficina. Le informaré que su cargo fue eliminado debido a una reestructuración basada en eficiencia. Samuel perdería su trabajo justo el día en que vencían sus préstamos. El universo parecía tener un oscuro sentido del humor. Era una sincronía perfecta. Al regresar a casa, un sobre blanco esperaba bajo mi puerta. Reconocí al instante la caligrafía elegante de Tatiana, y mi corazón se apretó un poco antes de abrirlo. En la carta, ella escribía con una honestidad que me desarmó. Don Jorge, no sé si esta carta cambiará algo, pero debo intentarlo. Anoche, después de irnos, confronté a Samuel. Le dije que su comportamiento fue inaceptable, que usted tenía toda la razón. Su respuesta me dejó helada. Continué leyendo, sintiendo el peso de cada palabra que ella había escrito. Insistió en que usted exagera, que todo fue un simple protocolo social. Dijo que usted debería entender las jerarquías familiares. Don Jorge, creo que él realmente no entiende la gravedad de lo que hizo, y eso es lo que más me aterra, porque significa que podría repetirlo. Tatiana no se detuvo ahí, su preocupación iba más allá. No quiero que mis hijos crezcan pensando que es correcto faltarle el respeto a sus abuelos. No quiero que mis hijos... Si Samuel no aprende de esto, tendré que tomar decisiones muy duras sobre nuestro futuro. Los niños le envían todo su amor, abuelo. Celia preguntó si podía hacerle un dibujo para que se sintiera mejor. Se lo llevaré mañana, si usted me lo permite. Con cariño, Tatiana. Dobló la carta con cuidado y la guardé en el cajón de mi escritorio. Tatiana era mucho más sensata de lo que Samuel jamás mereció. Ella había comprendido que esto no se trataba de etiqueta ni jerarquías. Era una cuestión de respeto, de valores fundamentales que él había olvidado. El resto del día me dediqué a organizar mis asuntos. Estaba preparándome para las inevitables consecuencias de mis acciones. No sentía arrepentimiento, pero sí el peso de estar alterando vidas para siempre. Esa noche, mientras cenaba solo, mi mirada se desvió a la silla vacía de María. ¿Qué habría pensado ella de todo esto? ¿Me habría apoyado o me habría suplicado compasión por nuestro hijo? Entonces un recuerdo,
sepultado por el dolor, emergió con una claridad brutal. Fue la última Navidad que pasamos con María. Samuel llegó tarde a la cena, citando un supuesto compromiso de trabajo. Más tarde supimos que había estado en una fiesta con amigos de Tatiana. María permaneció en un silencio tenso durante toda la noche, y cuando le pregunté qué ocurría, sus palabras resonaron en mi memoria. Jorge, me temo que criamos a un hijo que se cree con derecho a todo. Quizás esta lección que ahora impartía debió haber comenzado hace muchos años. La mano de mi esposa, de alguna manera, guiaba la mía. El jueves amaneció con un cielo gris y plomizo, un reflejo de mi ánimo. Me levanté a mi hora de siempre, pero con un nudo helado en el estómago. Sabía que hoy comenzaría el verdadero derrumbe para Samuel. A las 8, mientras tomaba mi desayuno, el teléfono volvió a sonar. Era Patricia, mi asistente, con una voz tensa y urgente. Don Jorge, ya comenzaron las ejecuciones. El Banco Nacional congeló todas las cuentas de Samuel esta madrugada. Su tarjeta de crédito fue rechazada y hoy mismo embargarán el auto. Hice una pausa, esperando la siguiente estocada. ¿Y qué sucede con la casa? Tiene hasta mañana para pagar la hipoteca completa o iniciarán el embargo. Estamos hablando de $140.000 antes de las 5 de la tarde del viernes. $140.000 en menos de un día. Una suma imposible para alguien sin crédito ni acceso a su propio dinero. La trampa se había cerrado por completo. «Ha intentado comunicarse conmigo, ¿verdad?», pregunté, ya sabiendo la respuesta. «Sí, don Jorge. Ha llamado 6 veces desde las 7 de la mañana. Dice que es urgente, que necesita una solución familiar». Solución familiar. La ironía casi me hizo sonreír. Incluso en la desesperación, Samuel recurre a las mismas palabras vacías. Creía que todo se arreglaba con una conversación y falsas promesas. «Patricia, no le devuelvas ninguna llamada. Si insiste, dile que estoy fuera de la ciudad por negocios». «¿Está seguro, don Jorge?». Parecía realmente desesperado. «Completamente seguro». Después del desayuno, necesité salir a caminar por el centro. El aire fresco y el movimiento de la ciudad me ayudaban a pensar. Mientras recorría las calles conocidas, mi teléfono vibró con un número desconocido. Atendí la llamada. «Jorge, soy Ignacio Mendoza». La voz del hombre que ocupó mi lugar en la mesa sonaba irreconocible. Se había desvanecido toda su arrogancia, reemplazada por una falsa conciliación. Qué irónico escucharlo tan humilde ahora. «¿Qué se le ofrece, Ignacio?», dije, con una frialdad que no intenté disimular. «Jorge, creo que podemos resolver esto como hombres de negocios. Entiendo que hubo un malentendido, pero no podemos permitir que una familia se destruya». «No hubo ningún malentendido, Ignacio. Todo fue bastante claro para mí. Mira, tengo contactos. Puedo ayudar a Samuel a conseguir un préstamo. Pero necesito que tú detengas los embargos y las demandas». «¿Y por qué razón haría yo algo así?». «Porque también soy el abuelo de esos niños. Celia y Pedro no merecen sufrir por esto». De pronto, todos se preocupaban por el bienestar de mis nietos. El mismo hombre que disfrutó mi humillación, ahora los usaba como escudo. Sentí una oleada de frío desprecio recorrer mis venas. «Ignacio, usted tuvo su oportunidad de actuar como un abuelo el martes. Pudo haber rechazado ese lugar. Pudo haber insistido en que yo me quedara. En lugar de eso, usted disfrutó del espectáculo». «Jorge, yo no sabía...». «Sabía perfectamente lo que estaba sucediendo». Lo interrumpí. Vi la satisfacción en su rostro cuando Samuel me apartó. Un silencio tenso se instaló en la línea. «Está bien, tienes razón. Me equivoqué, pero podemos arreglarlo». «No, Ignacio. Aquí no hay un arreglo donde todos ganemos». Samuel tomó sus decisiones, y ahora enfrentará las consecuencias. Colgué el teléfono y continué mi camino, impasible. Era fascinante observar cómo todos se desesperaban solo cuando las consecuencias los alcanzaban.
A las 11 llegué a mi oficina, un santuario de orden y lógica. Había construido mi negocio con disciplina y no permitiría que el drama familiar lo afectara. Matías, mi abogado de confianza, me esperaba con una pila de documentos. Eran los cambios al testamento, las instrucciones del fideicomiso, los papeles finales. Todo lo que borraba a Samuel de mi herencia de forma oficial. Jorge, necesito preguntárselo una última vez. ¿Estás seguro de esto? Una vez que firmes, Samuel quedará legalmente fuera de todo. Miré los papeles y luego a mi viejo amigo. Matías, mi hijo ha demostrado que no valora lo que tiene mientras lo tiene. No pienso premiar esa actitud con una fortuna que no respeta. ¿Y si se disculpa? ¿Si realmente cambia? Entonces podrá disfrutar de la relación con su padre mientras yo viva. Pero la herencia, Matías, ya no está sobre la mesa. Firmé todos los documentos sin vacilación. Cada trazo de la pluma sellaba el final de una etapa en mi vida familiar. Samuel ahora debía demostrar su valía por sus propios méritos. Alrededor del mediodía, mientras revisaba informes financieros, mi secretaria anunció una visita inesperada. Don Jorge, la esposa de su hijo está aquí con los niños. Dice que es un asunto urgente. Tatiana apareció en el umbral junto a Celia y Pedro. Sus rostros reflejaban una angustia que me oprimió el pecho al instante. Los niños corrieron directamente hacia mí, aferrándose a mis piernas con esa confianza infantil tan pura. «Abuelo», susurró Celia, «mamá dice que papá está muy triste. ¿Tú lo puedes ayudar?» Pedro, siempre más callado, solo me miraba con sus ojos enormes. Parecían comprender el peso de una situación que no le correspondía. «Abuelo, papá hizo algo muy, muy malo». Tatiana se acercó a mi escritorio, arrastrando los pies con evidente cansancio. Sus ojos estaban hundidos en sombras oscuras, delatando noches enteras sin descanso. «Don Jorge, necesito hablar con usted. Samuel no tiene idea de que vine». «¿Qué sucede, Tatiana?» «Esta mañana vinieron por el auto. Se lo llevaron». Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. «Samuel estaba trabajando, así que me tocó enfrentarlo todo a mí». Los niños vieron cómo enganchaban el coche y Celia se puso a llorar. Ella pensó que iban a llevarse a su papá también. Dirigí mi mirada hacia mis nietos, que ya jugaban con los juguetes de mi oficina. Eran ajenos a la frágil estructura de su mundo, que se estaba quebrando. ¿Cómo protegerlos de esto? «Samuel sabe que viniste», le aseguré con calma. «No, y no quiero que lo sepa», replicó ella. «Don Jorge, entiendo por qué hace esto. Después del martes, yo también estoy furiosa con él. Pero los niños no comprenden nada». «¿Y qué quieres que yo haga, Tatiana?» «No le pido que lo perdone. Francamente, creo que se merece lo que está pasando. Pero debe existir una forma de proteger a los niños de las consecuencias». Era precisamente la conversación que había estado esperando de ella. Tatiana era la única que pensaba en el bienestar de los niños. No los estaba usando como un arma emocional. «Tatiana, ¿has considerado separarte de Samuel?» Mi pregunta la dejó sin aliento por un segundo. Sin embargo, no lo negó de inmediato como yo habría supuesto. «Lo he pensado, sí. Sobre todo después de ver su reacción cuando le pedí que se disculpara con usted. Me dijo que usted era demasiado orgulloso y que exageraba por una tontería». ¿Una tontería? Esas fueron sus palabras exactas. Una tontería. Don Jorge, si mi esposo cree que faltarle el respeto a su padre es una tontería, ¿qué otros valores está dispuesto a pisotear? Era una pregunta inteligente, de una madurez admirable. Tatiana estaba viendo las implicaciones más profundas del comportamiento de su esposo. Esto iba mucho más allá de la crisis financiera actual. «Tatiana, si decides separarte, si eliges proteger a tus hijos de ese ambiente, me aseguraré de que no les falte nada. Tendrás todos los recursos para comenzar una nueva vida». «¿Qué quiere decir con eso?»
He creado un fondo especial solo para ti y para los niños. $50,000 a los que podrás acceder únicamente si ya no vives con Samuel. Tatiana se quedó en silencio durante varios minutos. Podía verla procesar las implicaciones de mi ofrecimiento. No era un soborno, era una red de seguridad para ella y mis nietos. Don Jorge, ¿me está diciendo que debo elegir entre mi matrimonio y la seguridad de mis hijos? Te estoy diciendo que si eliges proteger a tus hijos de un mal ejemplo, yo también los protegeré a ellos. Su mirada se desvió hacia Celia y Pedro, quienes seguían jugando en su pequeño mundo. Ellos eran ajenos a la conversación que estaba definiendo su futuro entero. Necesito tiempo para pensar en esto, don Jorge. Por supuesto. Pero recuerda que mañana Samuel perderá la casa. Si vas a tomar una decisión, tendrá que ser pronto. Cuando se marcharon, me quedé solo en la oficina, mirando la ciudad. Estaba alterando el curso de varias vidas con mis acciones. Pero por primera vez en días, sentí que hacía lo correcto. Mañana sería el día en que Samuel lo perdería todo para entender su verdadero valor. El viernes amaneció con esa claridad cruel que a veces tiene el destino. Yo sabía que este sería el día más duro en la vida de Samuel. También sería el día en que finalmente comprendería el peso de sus palabras. A las 9 de la mañana, Renato me llamó para confirmar mis órdenes. Jorge, acabo de reunirme con Samuel. Le informé que su cargo fue eliminado por una reestructuración de eficiencia. Tiene hasta el lunes para recoger sus cosas y firmar su desvinculación. ¿Y cómo reaccionó? Como esperábamos. Sorpresa, negación y luego una rabia descontrolada. Me gritó que esto era una conspiración tuya para destruirlo. Le expliqué que la decisión se basaba solo en números y en su rendimiento. ¿Mencionó mi nombre directamente? Varias veces. Dijo que ibas a pagar por esto, que no podías controlar su vida para siempre. Honestamente, su reacción me confirmó que tomamos la decisión correcta. No queremos a alguien que culpa a otros de sus propios fracasos. Después de colgar, me dirigí a mi oficina como un día cualquiera. Tenía reuniones, contratos que revisar y decisiones que no podían esperar. La vida de mi empresa seguía su curso normal. Mientras tanto, el mundo de mi hijo se desmoronaba por completo. A las 11, mi asistente me informó que los embargos habían comenzado. La casa de Samuel estaba siendo tasada para el remate. Tenían hasta las 5 de la tarde para cubrir el pago o perderían la propiedad. Don Jorge, también me contactó el administrador de su condominio. Al parecer, debe 3 meses de mantenimiento, casi $2,000. Con sus cuentas congeladas, le es imposible pagar. Era como observar fichas de dominó cayendo una tras otra. Cada pieza de la cómoda vida que Samuel construyó con dinero ajeno se venía abajo. Todo se derrumbaba al mismo tiempo. A las 12:30 recibí la llamada que estaba esperando. Era Tatiana. Su voz sonaba rota pero firme. Don Jorge, ya tomé mi decisión. No puedo seguir con Samuel después de lo que ha pasado. ¿Qué ocurrió, Tatiana? Anoche llegó a casa gritando como un loco. Dijo que usted arruinó su vida, que éramos una familia maldita por su culpa. Lo dijo delante de los niños, don Jorge. Celia se escondió llorando bajo la mesa, y Pedro le preguntó por qué odiaba tanto al abuelo. Me dolió el pecho al imaginar a mis nietos asustados. Estaban confundidos por la ira incontrolable de su propio padre. ¿Y qué le respondió él a Pedro? Le dijo que el abuelo era un viejo amargado que no soportaba ver a su familia feliz. En ese instante supe que debía proteger a mis hijos de esa toxicidad. ¿Dónde están ustedes ahora? Los niños están en casa de mi hermana. Yo estoy empacando nuestras cosas mientras Samuel busca préstamos milagrosos en el banco. Sabemos que no los va a conseguir. Tatiana, ¿estás segura de esta decisión? Completamente. Don Jorge, usted tenía razón en todo. Si Samuel puede tratar así a su padre, si puede enseñarles a sus hijos que está bien faltarle el respeto a sus abuelos, entonces no es el hombre que quiero para ellos.
Hoy mismo transferirá el dinero del fondo a tu cuenta personal. $50,000 para que empiecen una nueva vida. Gracias, don Jorge. Y quiero que sepa algo importante. Me aseguraré de que Celia y Pedro entiendan por qué hice esto. Ellos sabrán que su abuelo es un hombre bueno que merece todo su respeto. Después de colgar con Tatiana, me quedé largo rato mirando por la ventana de mi oficina. No celebraba su separación, pero un peso enorme se había aliviado de mis hombros. Mis nietos por fin crecerían en un hogar con valores que yo reconocía. A las 3 de la tarde sonó el teléfono de nuevo. Era Carlos, mi gestor, confirmando que la transferencia a Tatiana se había completado exitosamente. Me informó también que Samuel ya intentaba acceder a fondos inexistentes, cuentas que habíamos vaciado o cerrado en los últimos días como parte del plan. Don Jorge, su hijo también trató de usar la línea de crédito empresarial, la que usted canceló ayer. El banco lo rechazó de inmediato y le notificó que el titular había cerrado la cuenta. A las 4:30, el caos irrumpió en la quietud de mi tarde. Mi secretaria intentó anunciarlo, pero su voz fue ahogada por el sonido de la puerta abriéndose de golpe. Samuel entró en mi despacho con la fuerza de un animal herido y desesperado. «Papá, por favor, solo necesito que me escuches un momento». La visión de mi hijo me encogió el estómago. Su traje costoso estaba arrugado y su rostro cubierto por una barba descuidada. Tenía los ojos inyectados en sangre, rodeados por ojeras oscuras. Era la sombra de un hombre que lo había perdido absolutamente todo. «Samuel, ¿qué puedo hacer por ti? Puedes detener esta locura. Llama a los bancos, diles que fue un error. Puedes salvar a tu familia». Su voz se quebró al final. ¿Mi familia?, pregunté, manteniendo la calma. ¿Te refieres a la misma que me despreció públicamente hace solo 3 días? Era una cena, papá. Una estúpida cena. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tus nietos por una tontería así? Ahí estaba de nuevo. Su incapacidad para ver más allá de la superficie, su negativa a aceptar la gravedad de sus actos. ¿Cómo hacerle entender? No fue solo una cena, Samuel. Fue una radiografía de tu carácter. Un reflejo de cómo realmente ves a las personas que te rodean. Estás loco. Completamente loco. Siseó, el rostro contraído. Tatiana se llevó a mis hijos. Mi esposa me dejó por tu culpa. Tatiana se fue porque al fin vio quién eres bajo presión, repliqué con frialdad. Vio lo que haces cuando no tienes a nadie a quien culpar de tus fracasos. Samuel se derrumbó en la silla frente a mi escritorio, hundiendo la cara entre las manos. Su cuerpo se sacudió con un sollozo ahogado. Por un instante, una parte de mí esperó que ese fuera el quiebre, el momento en que por fin mostraría un arrepentimiento genuino. «Papá, te lo suplico», murmuró. «Perdí mi trabajo. Voy a perder la casa. Mi esposa se fue. No me quites también tu amor». «Mi amor nunca te lo quité, Samuel. Tú decidiste que mi respeto no era necesario para mantener tu estilo de vida. Me disculpo. ¿Está bien?». Levantó la vista, los ojos llenos de desesperación. «Me disculpo por todo. Ahora, por favor, ayúdame a arreglar esto». Pero incluso en su súplica no había arrepentimiento, solo necesidad. Pedía ayuda para recuperar sus cosas, no para reparar el daño que había causado. Es muy tarde para eso, Samuel. El momento de disculparse fue el miércoles por la mañana. Tuviste 12 horas para reflexionar y en su lugar viniste a mi casa a gritarme. No sabía que harías esto. No sabía que eras capaz de destruir a tu propia familia. Yo no destruí nada, dije, sintiendo cómo la determinación endurecía mi voz. Solo quité los andamios. Lo que se derrumbó estaba construido sobre mentiras y dinero prestado. Samuel se puso de pie con una violencia que hizo que la silla volara hacia atrás. Me miró con un odio que nunca antes había visto en sus ojos. «Esto no se queda así, papá. Voy a recuperar a mis hijos. Voy a reconstruir mi vida. Y entonces te arrepentirás de este error». «Eso espero, Samuel.
De verdad espero que reconstruyas tu vida, pero sobre cimientos sólidos, con tus propios méritos y valores correctos. Se fue. Un portazo. El silencio que quedó en la oficina era denso, pesado. Afuera, el sol de la tarde bañaba una ciudad indiferente a nuestro drama. A las 5:15, Patricia me confirmó lo inevitable. El plazo había vencido. La casa ahora pertenecía al banco. Por primera vez en muchos días, un profundo sentimiento de paz me invadió. 3 meses después, la vida había encontrado un nuevo y sereno equilibrio. Los viernes por la tarde mi casa volvía a tener vida. Celia y Pedro llegaron para pasar el fin de semana conmigo. Los niños habían asimilado la separación con una asombrosa resiliencia, como si entendieran que los adultos a su alrededor estaban finalmente más tranquilos. Tatiana había alquilado un apartamento acogedor en un barrio seguro. Con los fondos que le transferí, pagó un año de renta y matriculó a los niños en una buena escuela. Había vuelto a trabajar medio tiempo, retomando la carrera que abandonó al casarse. Había recuperado su luz. «Los niños están bien, don Jorge», me había dicho la semana anterior, mientras tomábamos un café en mi jardín. «Preguntan por él, claro, pero ya no lloran. Creo que empiezan a entender que los adultos tomamos decisiones que lo cambian todo». Samuel, en cambio, se había desvanecido de nuestras vidas. Tras perderlo todo, se mudó a un pequeño apartamento en los suburbios, lejos del mundo que conocía. Ignacio me contó en una llamada incómoda que ahora trabajaba como vendedor. Ganaba una mínima fracción de su antiguo salario. «Jorge, sé que cometió errores», me había dicho Ignacio, con un tono suplicante. «Pero, ¿no crees que ya ha pagado suficiente? Sus hijos lo echan de menos». «Ignacio, sus hijos lo ven cada vez que él se molesta en visitarlos», respondí, tajante. «El problema es que prefiere ahogarse en su autocompasión que reconstruir esos puentes». Era la pura verdad. Samuel solo había pedido ver a los niños 3 veces en los últimos 3 meses. Cada visita era un torrente de quejas y lamentos sobre lo injusta que había sido la vida con él. Los niños volvían a casa confundidos, con una tristeza que no les correspondía. «Abuelo», me dijo Pedro tras la última visita, con una seriedad impropia de su edad. «Papá dice que tienes mucho dinero y que podrías ayudarlo». «Es verdad, podría», admití, mirándolo a los ojos. «Pero tu papá necesita aprender a ayudarse a sí mismo. Lo hice por muchos años y no sirvió para que te respetara». «Mamá dice que respetar a la familia es lo más importante», murmuró, asintiendo. «Tu mamá es una mujer muy sabia». La transformación de Tatiana era evidente. Libre de la presión de mantener una farsa, sin las deudas secretas y las mentiras, parecía otra persona. Había recuperado una calma que yo no veía desde que era una joven novia. Y esa tranquilidad se reflejaba en sus hijos. Una tarde de sábado, el timbre de la puerta principal me sacó de mi lectura. Era Renato, el presidente de la constructora. Una visita inesperada. «Jorge, disculpa la molestia. Tenía que contarte algo en persona». «Dime, Renato, ¿qué ha pasado?» «Samuel vino a la empresa la semana pasada», comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado. «Pidió verme para disculparme por su comportamiento cuando lo despedimos». Mi corazón dio un vuelco. «¿Y qué te dijo exactamente?» «Que había entendido sus errores, que estaba dispuesto a empezar desde abajo, que solo quería una oportunidad para demostrar que había cambiado». Sentí una punzada de duda, una mínima esperanza. «¿Le creíste?» Renato negó lentamente con la cabeza. «Francamente, no». Sonaba a un discurso ensayado, como si alguien le hubiera dicho qué decir. Pero lo que confirmó mis sospechas fue lo último que hizo. Hizo una pausa, mirándome fijamente. ¿Qué fue lo que dijo? Me preguntó si yo sabía cómo contactarte, si creía que estarías dispuesto a reconsiderar la situación. Jorge, ese hombre no buscaba trabajo, buscaba un puente para llegar a ti.
No me sorprendió en absoluto. Encajaba con el patrón de los últimos meses. Samuel había intentado contactarme a través de antiguos empleados, de conocidos comunes, incluso a través del párroco de nuestra vieja iglesia. El mensaje era siempre el mismo. Samuel había aprendido la lección. Samuel estaba arrepentido. La familia debía perdonar. Pero sus actos solo confirmaban una y otra vez la triste realidad de su carácter. Pero ninguno de esos intermediarios podía responder a la pregunta que yo siempre hacía. ¿Samuel entiende específicamente que hizo mal o solo está desesperado por recuperar lo que perdió? La respuesta era un eco doloroso y constante. Samuel insistía en verlo como una simple pelea familiar, un malentendido que se había salido de control. Jamás lo vio como la consecuencia de sus propios valores torcidos. Renato, ¿qué fue lo que le dijiste? La verdad. Le recordé que eres un hombre de principios firmes, que tus decisiones no se doblan por simple conveniencia. Mi cuerpo se tensó esperando la respuesta. ¿Y cómo lo tomó? Se enfureció por completo. Gritó que todos los Rivas somos iguales de tercos. Dijo que preferimos quemar puentes antes que admitir una exageración. Aquellas palabras se clavaron en mi pecho. Confirmaban que el corazón de Samuel seguía cerrado al aprendizaje. Para él, mi reacción fue desmedida. La humillación en su casa había sido un error menor, una tontería sin importancia. ¿Cómo podía estar tan ciego? Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, me serví un whisky. Los niños dormían en los cuartos de invitados, ajenos a todo. Me senté en mi estudio, con la mirada perdida en la oscuridad del jardín, repasando los últimos meses. No había ni una sombra de arrepentimiento en mi alma. Samuel había perdido su casa, su trabajo y a su familia. Pero había ganado la oportunidad de empezar de cero. Una lección de respeto que la vida le estaba regalando. El problema era que él no parecía querer esa lección. Se revolcaba en la autocompasión, buscando culpables por todas partes. Buscaba atajos para volver a su vida anterior sin asumir su responsabilidad. Mis ojos se posaron sobre la foto de María en el escritorio. Ella siempre había visto la verdad sobre Samuel. Vio su egoísmo creciente y su incapacidad para valorar lo que tenía. Si tan solo yo hubiera escuchado sus advertencias a tiempo, quizás podría haber evitado todo este doloroso proceso. Pero sabía que, desde donde estuviera, María estaría orgullosa. Ella siempre valoró la dignidad y el respeto por encima de todo. Hiciste lo correcto, mi amor, susurré a su retrato. Los niños están a salvo y aprenden lo que importa. Tatiana está construyendo una nueva vida para ellos. Samuel. Bueno, él aún tiene tiempo, si es que decide usarlo. Afuera, la ciudad se entregaba al descanso. Adentro, mis nietos dormían en un hogar donde el respeto era el pilar fundamental. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que todo estaba en su lugar. Un año después de aquella noche fatídica, mi vida había encontrado una calma que creía perdida. Era un domingo de diciembre, la misma fecha de la humillación. Pero el escenario era completamente distinto. Estaba en el jardín, observando a Celia y Pedro decorar un pequeño árbol de Navidad. Se quedaban conmigo cada 15 días desde que Tatiana se separó. Abuelo, la estrella va aquí arriba, ¿verdad? Celia sostenía el adorno dorado que había sido de María. Exactamente ahí, mi pequeña. Tu abuela decía que la estrella debía estar en lo más alto. Así podía vigilar y cuidar toda la casa. Pedro se acercó con una seriedad impropia de sus 11 años. Esa mirada me recordaba tanto a mí mismo a su edad. Abuelo, mamá dice que papá quiere vernos para Navidad. ¿Crees que deberíamos ir? Era una pregunta que flotaba en el aire desde hacía meses. Samuel había estado insistiendo en ver más a los niños. Pedro, esa es una decisión que deben tomar ustedes con su mamá. Yo jamás voy a meterme en su relación con su padre. Pero, ¿tú lo perdonarías si él se disculpara de verdad? La pregunta me golpeó con la fuerza de un adulto.
Era evidente que Pedro había estado pensando mucho en el perdón. El perdón no se trata de olvidar lo que pasó, hijo. Se trata de entender si la persona realmente ha cambiado. ¿Tú crees que tu papá ha hecho ese trabajo? Pedro guardó silencio, meditando la pregunta con una madurez asombrosa. Había visto a su padre unas pocas veces durante el año. Cada encuentro había sido una repetición del anterior. Samuel se quejaba de la vida, culpaba a otros y pedía ayuda. Jamás reconocía su parte. Creo que papá todavía no entiende nada, dijo finalmente. Eres un niño muy listo, Pedro. Tatiana llegó por la tarde para buscar a los niños. Su transformación en el último año ha sido increíble. Ahora trabajaba a tiempo completo. Había terminado sus cursos. Los niños florecían bajo su cuidado amoroso y estable. Don Jorge, tengo noticias, me dijo mientras los niños recogían sus cosas. Samuel finalmente firmó los papeles del divorcio. ¿Y cómo te sientes con eso? Aliviada. Es un alivio honesto y profundo. Ya no tengo que vivir con miedo a sus deudas o a sus impulsos. Tomó aire antes de continuar. ¿Ha cambiado algo en él durante este año? Tatiana suspiró, una mezcla de cansancio y resignación. Está trabajando, lo cual es bueno, pero cada vez que hablamos, es la misma historia de siempre, que usted fue demasiado duro, que la familia lo abandonó. Hizo una pausa, su voz teñida de frustración. Nunca menciona su propia responsabilidad, don Jorge. Jamás. La última vez me dijo que si yo hubiera sido una esposa más comprensiva, nada de esto habría pasado. Era exactamente lo que me temía. Samuel tuvo un año entero para reflexionar y para crecer, pero eligió aferrarse a su papel de víctima. Esa noche volví a mi ritual del whisky en el estudio. Sobre el escritorio reposaba la última carta que recibí de él. Llegó hace 3 semanas. Papá, han pasado 12 meses desde nuestra pelea. Creo que es tiempo suficiente para que ambos hayamos aprendido la lección. Estoy dispuesto a perdonarte por lo que me hiciste, y espero que tú puedas perdonar mi error de esa noche. Los nietos necesitan a su abuelo y a su padre juntos. Llámame cuando estés listo para reconstruir nuestra familia, dispuesto a perdonarme. Esas 3 palabras lo decían todo. Después de un año de dolorosas consecuencias, él seguía creyendo que era yo quien necesitaba el perdón. Seguía convencido de que su falta fue solo un error menor. Dobló la carta con cuidado y la guardé en el cajón con las demás. Quizás algún día Samuel entendería lo que realmente pasó. Quizás algún día aprendería que el respeto no se negocia. Pero hasta que ese día llegara, si es que llegaba, yo había encontrado mi propia paz. Mis nietos crecían en un entorno de valores sólidos. Tatiana se había convertido en una mujer fuerte e independiente. Yo había defendido mis principios cuando más importaba. Miré de nuevo la fotografía de María en mi escritorio. Si ella estuviera aquí, sabía que estaría orgullosa. No por mi dureza, sino por la claridad de mis convicciones. Algunas lecciones duelen, María, le dije a su imagen sonriente. Pero las más importantes casi siempre son las más dolorosas. Afuera comenzó a nevar, cubriendo la ciudad con ese manto blanco que hace que todo parezca nuevo, limpio, lleno de posibilidades. Observaba cómo los copos silenciaron poco a poco el mundo. Una extraña sensación de calma se instaló dentro de mi pecho. A veces es necesario que todo termine de forma absoluta. Algunas historias simplemente exigen un punto final, sin retorno. Solo entonces se puede empezar de cero, sobre un lienzo limpio. Y yo había conseguido levantarme para empezar de nuevo, con la frente en alto. Mi conciencia permanecía tranquila, sin deudas ni reproches. Y al final del camino, eso era lo único que de verdad importaba.